¿Qué puede pasar en la oscuridad? Puede ocurrir todo tipo de cosas. Los mayores temores de las personas se esconden dentro de ella y no nos damos cuenta. ¿Cuántas personas no escuchan voces dentro de las sombras de su retorcida mente? ¿Cuántas personas no han sufrido por esas voces, siendo inocentes, sin saber de su existencia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué pasan tantas cosas cerca o estando en ella? La oscuridad no es un simple manto, es el santuario perfecto para lo que se pudre en el alma humana. Es el único lugar donde las mentes más retorcidas se sienten libres. ¿Te has preguntado de qué se alimentan los seres oscuros? Se alimentan del sufrimiento, la duda y el terror de los inocentes, y de la maldad de aquellos que solo disfrutan del ver cómo los devoran lentamente. Es hora de entender que no todo lo que se arrastra en la sombra es solo una ilusión nuestra. Hay algo mucho peor, la fusión entre la depravación humana y los antiguos horrores. Nos preguntamos por qué pasan tantas cosas terribles en la noche, sin darnos cuenta de que la oscuridad solo responde a la invitación de nuestra propia maldad. Lo que habita allí no es solo sombra, es la respuesta, el reflejo retorcido de quienes podemos llegar a ser. A continuación, el monstruo nocturno. Todavía recuerdo aquel día. Había vuelto a casa después de ir al parque de juegos. Regresé cansado pero muy contento por toda la diversión que compartí con mis amigos. Al volver a casa, fui directamente a mi cuarto y me acosté a descansar, porque mis padres me lo dijeron. Tenía que descansar lo más que pudiera para levantarme al siguiente día. Al acostarme, me quedé profundamente dormido, pero a medianoche me desperté por un ruido. Pensé que era algún animal o tal vez mis padres que se levantaron. No le di importancia. Intenté volver a reconciliar el sueño, pero no pude, me sentía vigilado. ¿Pero por qué? No había nadie más que yo en la habitación, o eso pensaba. Por alguna razón me dio miedo esa sensación. Aún puedo sentirlo. El cuarto estaba en completa oscuridad. No percibía nada de mi alrededor, pero me sentía acosado. Se comenzaron a escuchar pasos hacia mi cama. Me tapé rápidamente con las cobijas, pero sentí unas manos que intentaban jalarme. No pudieron porque me aferraba a la orilla de la cama. Después me soltaron, pero fueron unos segundos. Después sentí algo encima de mí, un peso muy grande, y yo estaba cubierto por las sábanas, esa poza fuera lo que fuera. Me estaba intentando ahogar, pero ¿por qué? ¿Qué había hecho yo? Nada más que ser un buen niño, según mis padres. Todavía lo recuerdo. Comencé a gritar, a pedir ayuda. Tenía mucho miedo y no podía hacer nada. No soy muy fuerte, solo soy un niño. ¿Por qué me hacen esto? Una luz en mi cuarto se prendió y casi al instante ese peso se fue. Me quité las sábanas con miedo y salí corriendo a la puerta donde estaban mis padres. Ellos habían prendido la luz y me habían salvado de ese horrible monstruo que intentó asfixiarme. Me preguntaron qué había pasado y les conté todo. Me miraron y pude ver en sus expresiones que estaban preocupados. Analizaron cada parte de mi habitación y no había nada que indicara a alguien más ahí. Esa noche, o lo que quedaba de ella, me fui a dormir con mis padres. Pero después de esa horrible sensación, no pude volver a pensar con claridad. Tenía miedo. Miedo que cada noche intentara volver a mí. Miedo que cada vez me toque y me asfixie con su pesado cuerpo. Que esa horrible cosa me atrape y me lleve para siempre a la horrible cueva, al horrible y apestoso lugar donde habita. Cada noche tenía pesadillas, aterradoras pesadillas, y durante el día el sol era mi amigo más confiable. La luz me mantenía a salvo. Al menos durante esas horas estaba protegido por los rayos solares. Esos magníficos que daban momentos de tranquilidad y me podían dar unos momentos de paz. Hasta que llegara la noche, las sombras me consumían, me aterraban, me daban pánico de tan solo pensar en esa abrumadora soledad nocturna. Aquella que me volvía loco y me dejaba ese mal sabor de boca
cada vez que volvía a mí. Mis padres se preocuparon demasiado por mí y me mandaron a un terapeuta. Le conté lo que sucedió y me comentó que tenía una increíble imaginación, que dejara de ver películas o aquellas cosas por televisión. No comprendía por qué me decía eso. Yo nunca había visto esos programas. Mis padres me lo tenían prohibido desde antes de tener el encuentro con el monstruo. También dijo que tenía que superar ese miedo y enfrentarlo. Comenzó a preguntarme más y más, pero eso no me ayudaría a vencer el monstruo como me dijo. Nada de lo que dijo tenía sentido para mí. Aquel monstruo sí existía. No solo era producto de imaginación como había dicho. Estoy seguro que no ha tenido ningún encuentro con mi monstruo ni con ningún otro. Pero algo era seguro. Tenía que enfrentarlo para poder dejarle de tenerle miedo. ¿Pero cómo? Comencé a pensar en la posible apariencia que podría tener aquella criatura. ¿Acaso tendrá afilados colmillos? ¿O será invisible? Quizá por eso mis padres no vieron nada, ni yo tampoco. Puede tener el superpoder de hacerse grande y pequeño. Podría tener largos brazos con garras, o quizás puede desaparecer con la luz. Luz, luz, la luz. Eso es. Su debilidad es la luz. Es por eso que no se puede aparecer en el día. Es por eso que desapareció cuando mis padres prendieron la luz de mi cuarto. O puede ser que tenga un portal que solo se abre durante la noche. Hay tantas posibilidades que no tengo idea de cuál puede ser la verdadera. Pero algo es seguro. Debe ser un ser nocturno, ya que solo aparece en la noche. Debo de usar eso a mi favor. Comencé a guardar fósforos que me encontraba en la cocina, juguetes con luz que tenía guardados, las velas de mis cumpleaños pasados que mi madre guardó como recuerdo. Todo lo que tenía que ver con luz, la brillante y hermosa luz que me mantiene a salvo y por si acaso, también algunas armas que según mi papá le dijo a mi mamá, nos mantendrían a salvo en caso de tener que defendernos. Claro, mi idea es brillante. Lo mataré. Acabaré con el monstruo y será el fin de todo. Por fin podré ser libre de las sombras. Mi plan es más que perfecto. Pero, ¿por qué no ha aparecido? ¿Acaso sabe de mi plan? ¿Tiene miedo de mí? ¿O me estará vigilando? No, no puede ser. Solo se aparece en mis pesadillas. Sueño como lo despedazo y me deshago de él. Me da tanta satisfacción verlo por fin muerto. Después de todo, él fue el que comenzó con el plan de ahogarme. Pero luego despierto y descubro que fue otro sueño más. La venganza de Don Fausto. Don Fausto es un hombre que tuvo momentos tristes y traumáticos, esto como producto por obligación de enlistarse en el ejército, hasta que encontró al amor de su vida, su amada esposa, que lo ayudó a generar y recordar momentos felices. Lamentablemente le arrebataron lo más valioso que tenía en su vida. Todo ocurrió en una oscura noche de luna llena. Todo sucedió el 31 de octubre de 1987 a las 7:40 de la tarde. Cuando su esposa esperaba en casa a don Fausto, que en ese momento se encontraba trabajando, cuando de pronto llamaron a su puerta. Al abrirla, había 3 jóvenes, aproximadamente de 25 años, 2 hombres y una mujer. La esposa de don Fausto muy amablemente los invitó a pasar, porque ya los conocía. Adentro de su casa, los jóvenes le hablaron sobre el tema de la religión, pero no de cualquier religión, sino una religión de carácter oscura, esto explicándoselo a base de engaños. La esposa de don Fausto los rechazó amablemente. Hasta que la situación se puso un tanto tensa y desagradable, de pronto, los jóvenes molestos por ser rechazados y de cierta manera criticados u orientados a cambiar de religión del bien, la joven mujer le dio un golpe a la esposa de don Fausto, dejándola inconsciente en el acto. En esos momentos, don Fausto regresaba de trabajar, por lo que entró a su casa y encontró una macabra escena. Su esposa estaba siendo secuestrada por unos desconocidos. Oigan, ¿qué rayos le hacen a mi esposa?, gritó don Fausto. Don Fausto luchó con 2 de los jóvenes, hasta que de pronto, la joven mujer drogó a don Fausto con una jeringa desprevenido, por lo que quedó tendido en el suelo, mientras que su esposa fue llevada a rastras por los jóvenes.
El señor Fausto despertó demasiado tarde, por lo que se dirigió a la estación de policía e intentó denunciar la desaparición de su esposa, pero ningún policía creyó en sus palabras. Entendemos su frustración, pero no podemos hacer nada al respecto, dijeron los policías. ¿Cómo que no pueden hacer nada al respecto? Yo mismo vi cómo se la llevaban a rastras, e incluso pude ver la cara de los culpables. Exclamó don Fausto. Aún así, no tiene pruebas suficientes, por el momento no haremos ninguna investigación, lo siento, pero tiene que irse, dijo uno de los policías. No se le prestó más atención, ya que don Fausto acusaba a los hijos de personas poderosas, tales como del alcalde, el hijo del líder de la policía y el dueño del banco. Don Fausto buscó sin parar a su esposa, hasta que un mes después, su cuerpo y el de otras 3 mujeres de 63 años fueron encontradas sin vida en un lugar remoto, alejado de la sociedad. Se determinó que, en esa noche de Halloween, no solo su esposa, sino las otras 3 mujeres, fueron colgadas y utilizadas para realizar un macabro ritual satánico. Don Fausto quiso cobrar su venganza, asesinando a cada persona que fue capaz de lastimar a su esposa. Le tomó tiempo, pero logró vengarse y castigar a aquellos que realizaron tal atrocidad. Don Fausto cada semana visitaba un lugar que le recordaba a su esposa, con una pequeña muñeca que tenía las características físicas y rasgos de su amada. Pero lo más importante para él era que adentro de la muñeca reposaban sus cenizas. Gracias por ver el video.